Dios fue que le reveló al faraón los 7 años de abundancia y de hambre. ¿Para qué? Para que el faraón se preparase. Dios le anticipó lo que ha de venir. Dios conoce lo que ha de hacer. Dios sabe lo que va a ocurrir. Y Dios te lo revela para que te anticipe. El hombre que tiene previsión, el hombre que se anticipa, prepara a la generación de hoy para la batalla. Jesús estaba en la última semana de Pascua, su última semana sobre la tierra. Los discípulos y Jesús iban cada año en varias ocasiones a Jerusalén, porque habían varias fiestas, específicamente 3, que había que celebrarlo en Jerusalén. Y esta fiesta, multitudes, decía Josefo que alrededor de 500,000 de personas iban a celebrar la Pascua, lo cual consideramos que es un poco exagerado de su parte. Pero la realidad es que muchas personas iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús, sabemos que cuando Jesús iba con sus discípulos a Jerusalén, se hospedaba en Betania. Betania es una ciudad cercana a Jerusalén, alrededor de 2,5 kilómetros de Jerusalén. Y él se hospedaba en la casa de Lázaro, María y de Marta, ¿no? Cuando Jesús iba con sus discípulos a la fiesta de la Pascua, a la fiesta la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, Jesús iba y se hospedaba en la casa, la fiesta de la cosecha, en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Los 3 eran hermanos. Y esta casa quedaba en Betania. Y cuando Jesús iba y celebraba la fiesta, él se hospedaba en la casa de ellos. Esta era la última fiesta, la última Pascua. Si entendemos lo que dice Raire, esta cena, Jesús es ungido en Betania, es el tema de hoy. Se celebró el miércoles, según Raire fue el miércoles, 2 días antes de la Pascua. O sea, si fue el miércoles, esta fue su última cena en Betania. Su última cena, porque la próxima cena iba a ser la cena en el aposento alto, que fue la cena donde él instituyó lo que llamamos, valga la redundancia, la Santa Cena. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, en Marcos capítulo 14, verso 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. Sabemos quién era esa mujer: María, la hermana de Marta y de Lázaro. Aquella famosa María que cuando Jesús le visitó, Marta estaba muy entretenida en los quehaceres y ella prefirió sentarse a los pies del maestro. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: sabemos quién fue ese alguno, sabemos que fue Judas Iscariote, y que él influyó a los demás discípulos. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Un denario era la paga de un jornalero de un día. Se pagaba con una moneda de plata que se llamaba denario. 300 denarios era, por así decirlo, el salario de un soldado romano durante todo un año. Entonces este frasco de alabastro era costosísimo. ¿Por qué podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella? Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía,
porque se ha anticipado. Diga conmigo, anticipado. Yo quiero hablar de ese poder de anticipación que es por su gracia. El poder de anticiparse, que es una gracia de Dios que te muestra lo que viene. A ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Los muertos en Israel se ungían con perfume. Y había que quebrar el frasco. Se quebraba el frasco y se ungía a los difuntos, a los muertos. Fíjense que ella se anticipó. Los discípulos tenían revelación, por lo menos casi todo, por lo menos Pedro, de que Jesús era el Cristo. La misma Marta, hermana de María, tenía la revelación de Jesús como el Cristo. Ella le dijo, yo sé que tú eres el Cristo. Recuerden cuando Lázaro muere y Jesús llega donde Lázaro, Jesús le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella dijo, yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú le resucitarás en el día postrero. Ella tenía la revelación de Jesús como el Cristo. Pedro tenía la revelación de Jesús como el Cristo. Pero ellos no habían entendido el mensaje o la cruz. Jesús después le dice a los discípulos, ustedes se van a escandalizar de mí. Hoy os escandalizaréis de mí. Y el mismo Pedro dijo, no, aunque todos te negaren, yo no me voy a escandalizar. La muerte, el apresamiento de Jesús los toma por sorpresa. A pesar de que Jesús en reiteradas ocasiones les había dicho, vamos a ir a Jerusalén, yo tengo que morir en manos de los pecadores y después voy a resucitar al tercer día. Ellos no lo entendieron, lo escucharon, pero no lo pudieron entender. En el libro de Lucas habla que después que Cristo les resucitó, les abrió el entendimiento para que entendieran las palabras que ya Él les había enseñado, de que Él tenía que morir en la cruz y que después que muriese en la cruz tenía que resucitar. Pedro no entendía la cruz. Él tenía la revelación de que Jesús era más que un simple rabino, que un simple profeta. Jesús es el Cristo. Marta tenía la revelación de Jesús como el Cristo. El mismo Lázaro, en mi opinión personal, creía en Jesús como el Cristo, pero ellos no entendían la cruz. Recuerden cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo. Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y dice que desde ese momento empezó a hablarle de que tendrían que subir a Jerusalén y padecer. Y dice que Pedro toma a Jesús aparte. Le dijo, Señor, no tiene consideración de ti mismo. No te acontezca tal cosa. Y dice que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El hombre que había recibido la revelación del Padre, ahora Satanás le estaba hablando en el oído. Él no entendía la cruz. Ellos fueron sorprendidos cuando Jesús fue apresado y fue muerto en la cruz. Pero María aquí la vemos a los pies de Jesús. María siempre estaba a los pies de Jesús. Estuvo a los pies de Jesús cuando Jesús llegó a la casa de María y Lázaro. Y mientras Marta estaba ocupada en los quehaceres, María estaba a los pies. Cuando Lázaro muere, capítulos después, dice que ella llorando se postró a los pies de Jesús. Y ahora ella vuelve la tercera ocasión y se postra a los pies de Jesús ahora para ungirle. ¿Cuál era el propósito? Ella tuvo la revelación que ese Cristo iba a morir en una cruz. Ella tuvo la revelación que esa era la última Pascua y que Él iba a morir por nuestros pecados. Lo que Pedro no pudo ver, lo que Juan no pudo percibir y lo que los hermanos de María no vieron, Dios se lo reveló a María. Porque esto no es de quien corre, esto no es de quien quiere, esto es de quien Dios tiene misericordia y le revela. Dios escoge los más humildes
los menospreciados, los más pequeños, para revelarle los misterios ocultos del evangelio, los misterios del reino de Dios. Dios le revela a María que esa es su última Pascua, y ella se anticipa. La palabra anticiparse, en el significado etimológico, es la palabra prolambano. Prolambano, pro significa antes y lambano significa tomar. Y da la idea de aquel que en el pasado puede viajar al futuro y tomar algo del futuro y traerlo al pasado. Dios, Jesús dijo, ella se ha anticipado. Ella vio. El Espíritu Santo se lo reveló. Ella fue, tomó y volvió. Anticiparse. La revelación de Dios, de lo que iba a ocurrir, de lo que iba a acontecer. Miren, señores, hace un día, 2 días, mi hermano publicó una foto de él con mi padre. Eso fue en marzo del año 2015. Y él dijo: esta fue mi última foto que me tiré con mi viejito. Así escribió. ¿Quién le iba a decir a él que esa iba a ser su última foto? El problema de nosotros es que no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Y como no lo sabemos, no podemos anticiparnos muchas veces. Dios a veces, o en muchas ocasiones, a quienes Él ama, Él les revela lo que ha de acontecer. Él le muestra lo que viene para que tú te prepares hoy. Para que te prepares hoy para evitar daño o para honrar un evento relevante, un evento de trascendencia que ha de ocurrir. Solo algunos Dios les da la revelación para anticiparse. De todos ellos, solo María sabía que Jesús iba a morir en una cruz. Solo María había recibido la revelación. Todos se escandalizaban. Ella compra un perfume de nardo. El nardo se hacía en las montañas de Himalaya y se traía, era costosísimo. Costaba el salario de un año de un soldado romano. Fíjense, Judas fue quien inicia la crítica contra María, y después los mismos discípulos, influenciados por Judas Iscariote, empiezan a criticarla. Ella compró, ahorró. Señores, eran el salario completo de todo un año. Y cuando Jesús estaba en la casa de Simón, dice que ella empezó a ungir a Jesús y empezó a jugar sus pies con sus cabellos. Me encanta lo que dice Elvis Caballosa. Dice que para una mujer judía desatarse el pelo en público era un acto de vergüenza y deshonra. Pero a ella no le importó la vergüenza. Ella era una adoradora de Dios. Y dice que con su cabello empezó a jugar sus pies. Señores, el cabello es la gloria de la mujer. Dice en Corintios, Elvis dice: esta mujer adoró a Jesús a pesar de la vergüenza y con lo mejor que ella tenía, con su gloria. Adore a Dios. Adore a Dios, no tenga temor, no tenga vergüenza, que nadie te intimide. Adórale, adórale. Dios a esta mujer le dio la revelación y ella se anticipa. Fíjense que los grandes empresarios, los hombres de éxito del mercado, tienen este don, el don de anticiparse. Los grandes dueños de emporios económicos son personas capaces de ver en el futuro necesidades del mercado, requerimientos del mercado, y se preparan hoy para mañana. Y cuando llega el momento, ya ellos están preparados. Son gente que sabe
lo que viene y se preparan. Sabe que vienen cosecha y crean almacenes. Saben que va a llover y compran paraguas. Son esos tipos de personas que entienden y tienen la revelación de lo que va a ocurrir y se preparan hoy para el aprovechamiento de mañana. Solo Dios tiene el poder de conocer el futuro. Y Dios se lo revela a sus hijos para que sus hijos se anticipen y puedan prepararse para lo que viene. Yo estoy llevando a la iglesia, déjame permitir que ustedes me entiendan. Dios va a revelar lo que viene para que nosotros nos preparemos hoy, para que cuando ocurra lo que Dios dice que va a ocurrir, estemos preparados. Dios fue que le reveló al faraón los 7 años de abundancia y de hambre. ¿Para qué? Para que el faraón se preparase. Dios le anticipó lo que ha de venir. Dios conoce lo que ha de hacer. Dios sabe lo que va a ocurrir. Y Dios te lo revela para que te anticipe. Isaías 37:26. ¿No has oído decir que de los tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. El Dios que sabe el futuro y dice: ya yo lo hice, yo lo formé, yo lo dije y va a ocurrir. Prepárate hoy para lo que viene. Prepárate hoy para lo que viene. Anticípate. Los que no se anticipan se mueren, se estancan y perecen. ¿Por qué montones de empresas que en un tiempo dado fueron las número 1 en el mercado perecieron? Porque se quedaron en el pasado, porque no vieron lo que venía y no se prepararon, por lo tanto no cambiaron. La iglesia no debe cambiar sus principios, no debe cambiar la palabra de Dios. Nuestros principios son inmutables e incambiables. Pero la iglesia de hoy tiene que prepararse para los desafíos del mañana, para los retos del mañana. David fue un hombre que tenía la unción poderosa para derribar gigantes. Y él enfrentó a un gigante poderoso, a un gigante fornido. Era una estructura metálica. Pero Goliat tenía un problema. A causa de su tamaño y a causa de su pesadez, era poco, no tenía agilidad. David aprovecha su agilidad y lo derriba. Pero ese Goliat tuvo un hijo que tenía una espada nueva, no tenía coraza y era ágil. Y cuando David se enfrentó a este gigante, dice la palabra que David se cansó. Y llegó un momento que parece ser que David ya se entregó a la muerte. Pero se apareció un hijo de David. No estoy hablando de hijo natural, estoy hablando de un hijo que él había formado en la cueva de Adulán, Abisai. Y Abisai tenía la unción de la nueva generación. Y dice que Abisai se levantó y arremetió contra el gigante y lo mató. El hombre que tiene previsión, el hombre que se anticipa, prepara la generación de hoy para la batalla. Yo estoy viendo algo. Yo estoy viendo algo que viene muy grande. Y yo estoy tomando en el pasado lo que ya yo vi en el futuro. Y yo estoy emocionado con los ministros de Dios que Dios está levantando en esta iglesia. Yo estoy emocionado. Cuando yo veo a uno de mis hijos predicar, yo no sé si ustedes me ven, pero a mí se me sale la babita. ¿Por qué? Porque yo estoy preparando una generación hoy que va a impactar mañana. Porque al igual que María, ya yo vi lo que venía. Ya yo sé lo que viene. Yo sé lo que viene. Dios está levantando un ejército en triunfadores en Cristo. Dios está levantando ministros poderosos, mata gigantes, que no temerán, que no se venderán por 30 monedas de plata, sino que
aceite a los pies de Jesús. Say